Soto descubre un mar de sorpresas en la sabana de Bogotá. Gracias Espíritu Santo por los favores recibidos. Arte y tradición religiosa con el maestro Eduardo Serrano. Las potencias europeas se muestran los dientes. Preliminares del combate con el profesor Alfonso Ricaurte. Ojo amigos, los que estén perdiendo sociales o educación estética es porque no han estado descubriendo. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. Pedid y se os dará, dijo el Señor a sus discípulos, y así lo han hecho los cristianos de América desde tiempos de la colonia. En la Nueva Granada los fieles pedían milagros, y cuando estos se cumplían, iban presurosos a donde el pintor de la parroquia para encargar un cuadro que relatara con detalles el suceso. La calidad del cuadro dependía de la magnitud del milagro, de la capacidad económica del agraciado y no, en último término, del talento del pintor. Como testimonio de su agradecimiento, los solicitantes de favores ordenaban la ejecución de obras que daban fe del milagro realizado, para darle gracias a Dios y proclamar su poder y su bondad. Estas obras narrativas y glorificantes son conocidas como los exvotos. El maestro Eduardo Serrano ha encontrado algunos de ellos y nos habla de la importancia que tienen en el arte colonial. Los exvotos tienen una importancia muy definida en el arte colonial porque son obras realmente discientes del sentir popular. Los exvotos no fueron pintados por artistas de renombre. Los exvotos fueron pintados por el pueblo, por la gente que le quería agradecer a la Virgen y a los santos los favores recibidos. Generalmente los exvotos cuentan escenas muy dramáticas y tienen en la parte inferior de las pinturas la narración de los hechos, o sea, del milagro. Estamos en la iglesia de Tópaga todavía, en Boyacá, en esta hermosísima iglesia doctrinera, donde en el altar de San Judas Tadeo que revisamos en días pasados, se encuentra una serie de 12 exvotos en agradecimiento por favores recibidos de este santo que la devoción popular ha hecho el patrono de los imposibles. Uno de estos exvotos, por ejemplo, narra la historia de Tomás de Guevara, quien embarcó en buena canoa, cargada y con la ayuda de 4 bogas, se dirigió de Honda a Chaguaní. Pero al llegar a un recodo del río, la canoa se estrelló con una piedra y los navegantes cayeron al río con el peligro de caer en una cascada y de ser devorado por los cocodrilos. Hay un cocodrilo en primer plano de tamaño bastante grande que ilustra el peligro en que realmente cayeron los pasajeros de esa canoa. Don Tomás de Guevara invocó a San Judas Tadeo y San Judas Tadeo lo salvó de ambos peligros, a él y a sus bogas. En la parte superior del cuadro se encuentra la representación de don Tomás de Guevara con sus acompañantes agradeciendo al santo el milagro, y en la parte de atrás un pueblito. Siempre en estos cuadros se ubica exactamente donde tuvo lugar el milagro. Otro exvoto, otro bellísimo exvoto de la iglesia de Tópaga, muestra cuando el señor Salvador de la Parra, que venía de los llanos orientales con ganado, al llegar a una ranchería se le ofreció abrir una de las petacas en que traía pues su equipaje. Al ir a abrir la petaca, don Salvador de la Parra pisó una culebra y la culebra enfurecida lo mordió. Don Salvador se arrodilló y le pidió a San Judas Tadeo que lo salvara de esa mordedura de culebra, y lo que San Judas Tadeo le concedió, llegando don Salvador de la Parra a su destino final sin mayor contratiempo.
Este exvoto está fechado en 1747 y como la mayoría de estas pinturas, como ya dijimos, tiene en el fondo el pueblo del cual salió o al cual se dirigía don Salvador. Es muy posible que todos estos esbotos hubieran sido hechos por el mismo pintor, o es casi seguro que hubieran sido hechos por el mismo pintor, no solo porque revelan el mismo estilo, sino porque en todos ellos aparece la imagen de San Judas Tadeo en la parte superior izquierda, con los mismos elementos, con el mismo manto, con el mismo reborde dorado, con la misma aureola dorada, aunque siempre en distintas posiciones. Lo que quiere decir que estos esbotos no fueron hechos directamente por las personas a quienes se les concedió el milagro, que era lo más común, pero que de todas maneras fueron realizados a través de sus anécdotas contadas a un pintor popular de esta región. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Así sucede con los exvotos de los que nos habla el maestro Eduardo Serrano. Al parecer, estas obras se ubican al lado y lado del santo o de la devoción a la que se atribuye el milagro. Es una práctica usual la que apreciamos en el altar de San Judas Tadeo en la iglesia doctrinera de Tópaga, maestro Serrano. No, es muy extraño, pero los exvotos del altar de San Judas Tadeo de esta iglesia no son simétricos como suelen ser los altares de las iglesias coloniales neogranadinas. Los esvotos están situados hacia el lado del presbiterio y conforman una especie de L que rodea a un extraño coro que aparece a ambos lados de la nave. Y digo extraño porque sugeriría que se trata de una comunidad de clausura, cuando en realidad fue la comunidad jesuita la que construyó y ornamentó este templo. Los dos altares se hallan ornamentados por tallas de santos jesuitas, por una especie de cartela central que debía de estar destinada a algún tipo de inscripción y por sendas cestas de frutas tropicales en los costados. Ya hemos dicho o hemos señalado la importancia de la representación de las frutas como indicación del arribo del estilo barroco al arte neogranadino. Los dos coros, junto con dos cuadros que trajeron los jesuitas en 1633 y que ostentan sendos marcos tallados por Tomás Roldán, el habilísimo tallador tunjano, y los dos púlpitos, uno de los cuales está ornamentado con tallas de los cuatro evangelistas y el otro con tallas de los doctores de la iglesia, complementan maravillosamente el conjunto del testero de este templo doctrinero. Las paradojas. Todos nos preguntamos a qué conduce la carrera armamentista y el perfeccionamiento constante de los medios de destrucción. La respuesta se dará cuando un arma de poder no imaginado desintegre en el espacio algún gigantesco bólido celeste que amenace la vida de este rincón del universo. Como lo ven, nadie, pero nadie sabe para quién trabaja. Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo.
sabana, una cascada. Misterios de la mitología chibcha con el antropólogo Álvaro Soto. ¿Quién era el botero del arte colonial? Respuesta del maestro Eduardo Serrano. Cuando los grandes se mueven, los pequeños se apartan o se les pasa por encima. Evidencias del profesor Alfonso Ricaurte. Pasen y siéntanse en su casa. Estamos descubriendo. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. ¿Quiénes nos ayudaron a dar nuestros primeros pasos? A decir nuestras primeras palabras, nuestros padres, y ellos recibieron su primera formación de sus abuelos, y así, sucesivamente, hasta perder la cuenta del tiempo. Los distintos pueblos de la humanidad en sus leyendas y tradiciones hacen referencia con frecuencia a algún personaje superior que impartió los primeros conocimientos, administró justicia, enseñó oficios y sentó las bases de la cultura. Es la forma popular de explicar el origen de las cosas, de llegar a la fuente de los conceptos. La mitología de los pueblos precolombinos es rica en personajes paternales que guiaron la formación de diversas culturas a lo largo del territorio americano. Bogotá y Medellín están luchando con sólidos argumentos de parte y parte por conseguir para su público una colección de arte ofrecida por el maestro Fernando Botero. Y entre las condiciones está que la ciudad cuente con un espacio adecuado para almacenar y exhibir las obras. Nunca pensaron los maestros del arte colonial que las obras de arte pudieran ser objeto de debate y controversia entre ciudades. Ellos pintaban por oficio, entregaban sus cuadros y continuaban calladamente con su trabajo. Pero la posteridad ha sido justa con algunos de ellos, quienes hoy gozan del aprecio y renombre que en su tiempo tal vez no tuvieron. El maestro Eduardo Serrano se encuentra hoy en lo que será el futuro Museo de Arte Religioso de Turmequé, con la obra de uno de los grandes pintores del periodo colonial en la Nueva Granada. Maestro Serrano, ¿quién fue Baltasar de Figueroa el Viejo? Baltasar de Figueroa fue un pintor español, nacido aproximadamente en 1560, que llegó al nuevo reino de Granada y se estableció primero en Mariquita y posteriormente en Turmequé. Más adelante se trasladaría a Bogotá, donde creó el famoso Taller de los Figueroa, donde se formaron, entre otros, sus hijos Gaspar y Baltasar Vargas y el famoso pintor Gregorio de Arce y Vázquez Ceballos. Baltasar de Figueroa es, por lo tanto, el creador de la Escuela Santafereña de Pintura. La pintura que tengo a mis espaldas representa uno de los temas favoritos de este pintor. Se trata de los desposorios de la Virgen y en él se aprecian numerosas características de su trabajo, entre ellas las flores que el artista utilizaba para ayudarse a incrementar la perspectiva, o sea, para plantear la profundidad de campo. También el rico brocado del sacerdote, que era también uno de los intereses de Baltasar de Figueroa en sus representaciones. La escena está coronada por Dios Padre, más abajo la paloma del Espíritu Santo y las figuras de la Virgen y San José que unen con sus manos enfrente al sacerdote que lleva a cabo la ceremonia. Como en la mayoría de las pinturas de Baltasar de Figueroa de este tipo, la Virgen y las mujeres aparecen a la derecha y San José y los santos a la izquierda. San José aparece con la vara florecida, que significaba que había sido el escogido para esposo de María. Llaman especialmente la atención en esta pintura los dos personajes de la izquierda. Porque rompe en su rodilla la vara que no le floreció, es decir, no fue el escogido, y por lo tanto, en un acto de despecho y tal vez inclusive se podría decir de rabia, rompe la vara. El otro es un personaje con un atuendo del siglo XVII, lo que nos lleva a pensar que puede tratarse bien del artista que incluyó su propio autorretrato en esta escena, siendo él, como a todas luces lo demostró, un devoto de la Virgen María,
o que puede tratarse del comitente, del benefactor que encargó la serie de pinturas que muy pronto estarán ubicadas en el Museo de Turmequé. Maestro Serrano, ¿qué otras obras de Baltasar de Figueroa el Viejo podrán apreciarse en el Museo de Turmequé? Como lo mencioné anteriormente, Baltasar de Figueroa se especializó en la vida de la Virgen, a diferencia de sus hijos que trataron los más diversos temas del Nuevo Testamento. Entre los cuadros de Turmequé se cuentan este baño de la Virgen, en la cual la Virgen aparece un poquito mayor, a pesar de que se supone que acaba de nacer, como lo indica la representación de Santa Ana acostada en el fondo del cuadro, en una elaborada cama. El hecho de que la cama y Santa Ana sean representados en unos colores como tan grises o como tan blancuzcos, demuestra la intención de hacer de esa escena el soporte de la escena que se encuentra en el primer plano, que en cambio tiene un colorido bastante vivo. Otra de las escenas, y tal vez la escena más bella de cuantas se encuentran en Turmequé, es esta de la huida a Egipto. No solo por la inclusión del borrico y por el paisaje que se alcanza a ver acá en el fondo, sino por los rostros de la Virgen y San José, y también por la información sobre las costumbres locales que el artista se las arregló para incluir en la pintura. El niño aparece claramente enchumbado, es decir, arropado o envuelto a la manera como envolvían los niños, los indígenas, y tanto la Virgen como San José llevan sombreros de hechura local. Es decir, esta es una de las pocas pinturas coloniales y de las pocas pinturas de Baltasar de Figueroa donde el medio ambiente, donde el entorno social se ve reflejado en la representación. Otra pintura es esta del nacimiento de la Virgen, también enchumbada. Nuevamente Baltasar de Figueroa se plasma la manera como los indígenas envolvían a sus niños en esta pintura, y mientras la Virgen, Santa Ana se calienta las manos en la parte de atrás del cuadro. En esta pintura me llama especialmente la atención este pequeño bodegón del primer plano, que aunque no incluye las frutas locales, sí es uno de los primeros bodegones que se representan en la historia del arte colombiano. Otra pintura bastante interesante de Baltasar de Figueroa, realizada aquí en Turmequé, es esta de 3 mujeres bordando o cosiendo, es decir, podría tratarse de la Virgen preparándose para el nacimiento del niño, o de Santa Ana preparándose para el nacimiento de la Virgen, pero de todas maneras es una escena bastante cálida, una escena hogareña, una escena alejada de los martirios y del dolor que generalmente envolvían la pintura del período colonial. En estos 2 cuadros es muy notorio el rompimiento de gloria que aparece en la parte posterior, con un fondo amarillo bastante inusual, donde aparece la paloma del Espíritu Santo, rompimiento de gloria que está flanqueado por 2 ángeles tocando instrumentos musicales. Entre los otros cuadros que Baltasar de Figueroa realizó para Turmequé, se cuentan la adoración de los magos, la adoración de los pastores, donde los pastores pues aparecen, son como personas bastante jóvenes y ataviadas con una indumentaria muy diferente de las túnicas que se le adjudican a los santos. La visita de la Virgen a su prima Santa Isabel,
que incluye un error histórico porque Santa Isabel aparece bastante joven. Siento que la Biblia afirmaba que se trataba de una persona de bastante edad. Y la presentación de la Virgen y del niño en el templo. Hoy somos más violentos que ayer. ¿Es nuestro mundo más peligroso que el de nuestros antepasados? ¿O es que simplemente con la información inmediata ya no existe tiempo ni distancia entre los hechos que estremecen a nuestro planeta? Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo. Indígenas de la sabana como peces en el agua. En las redes de la información con el antropólogo Álvaro Soto. Un mural vuelve a ver la luz. Milagros del arte con el maestro Eduardo Serrano. Decíamos que el arte tiene muchos enemigos, entre los cuales se encuentran desde los gorgojos y los ratones hasta los vándalos y los rateros. Afortunadamente cada vez son más los amigos del arte que se dedican a proteger este patrimonio para nuestro deleite y para las futuras generaciones. Entre los protectores del arte colonial están los restauradores, quienes con paciencia infinita y técnicas de avanzada recuperan valiosos tesoros que, sin su intervención, estarían condenados a desaparecer. Para las distintas modalidades del arte, ya sea pintura, escultura, talla en madera, trabajos en metal o materiales impresos, existen técnicas de restauración y profesionales especializados que con una pericia comparable a la de los propios autores, le devuelven el valor y la belleza a las obras que por algún motivo se han deteriorado. El maestro Eduardo Serrano se encuentra en esta oportunidad en Turmequé ante la restauración de los murales de la iglesia parroquial. Maestro Serrano, ¿quedan aún muchos murales por restaurar en las iglesias colombianas? Sí, quedan por restaurar muchos murales en las iglesias colombianas. Quedan por descubrir muchos murales en las iglesias colombianas. Prácticamente en todas las iglesias del periodo colonial, tanto doctrineras como parroquiales, hubo murales que ornamentaron las paredes mientras se construían los altares y los cuadros que habían de finalmente recubrirlas. De manera que es incalculable todavía el número de murales que está por descubrirse y por lo tanto por restaurarse. En esta oportunidad nos encontramos en la iglesia de Turmequé, en la cual se encuentran unos de los murales más excepcionales, digamos, entre los que se han descubierto en Colombia. Excepcionales porque se trata, primero que todo, de pinturas realizadas a comienzos del siglo XVII, y también porque se trata de unos murales que involucran escenas del Antiguo Testamento. La inmensa mayoría de los murales de las iglesias neogranadinas, como estaban supuestos a ilustrar los sermones de los sacerdotes, representan más bien murales del Nuevo Testamento. En Turmequé, sin embargo, toda el ala derecha de la iglesia involucra murales del Antiguo Testamento, como este que estamos viendo en el fondo y que representa a Caín y Abel. Exactamente el momento en que Caín, con la quijada de burro, ataca a Abel. Este mural es muy particular porque
Caín lanza la pierna contra Abel en un vigoroso y dinámico escorzo, que es algo que no se había visto hasta ese momento en la pintura del Nuevo Reino de Granada. También porque revela, como la inmensa mayoría de los murales de esta iglesia, una clara atención a las proporciones del cuerpo humano, a la representación justa y correcta del cuerpo humano. En estos murales también es importante hacer notar la inclusión de vegetación. Hay unas pequeñas plantas que podrían tomarse como matas de fique, y también árboles y otro tipo pues de plantas en todas y cada una de las escenas. El color es bastante parco en estos murales, es decir, lo que prima sobre la pintura es el dibujo, la línea, el contorno de las figuras, y el color se aplica con cierta profusión en los cabellos de los personajes, en los vestidos y en las plantas. Maestro Serrano, ¿qué otra escena del Antiguo Testamento está representada en las pinturas murales de la iglesia de Turmequé? Se encuentra representado, por ejemplo, esta escena del paraíso terrenal, que es una de las escenas más bellas, no solamente de la iglesia de Turmequé y no solamente de la pintura mural neogranadina, sino también de toda la pintura del periodo colonial en Colombia. La escena sigue básicamente los mismos lineamientos de la de Caín y Abel, en el sentido en que las figuras son más dibujadas que pintadas, en que cuenta especialmente la línea y el contorno. También se asemejan al mural de Caín y Abel en la atención a la corrección del cuerpo humano. Adán y Eva aparecen desnudos, pero se nota que el artista había estudiado la anatomía del hombre y la mujer para poder llegar a una representación tan acertada o tan correcta, la cual, como hemos visto a través de muchos de estos programas, no era muy usual en el arte colonial. Otro punto de contacto entre estos dos murales, lo que nos permite asumir que fueron realizados por el mismo pintor, es el hecho de que el color se halle especialmente distribuido en las barbas y cabellos de los personajes y en algunos detalles, mas no en el cuerpo. Lo que hace especialmente interesante también este mural es la representación de la serpiente como un monstruo alado de orejas puntiagudas, un monstruo antropomorfo que sin duda ayudó en los sermones sobre la creación del mundo. Este tipo de animales, este tipo de monstruos, fue común durante el período barroco para referirse a los demonios y al infierno. Aquí pues la serpiente ha sido cambiada y no es realmente una serpiente la que le ofrece la manzana a Eva y que Eva le ofrece posteriormente a Adán, sino esta especie de figura con alas de murciélago. Llama también especialmente la atención en este mural la vegetación que corona la escena, una vegetación abigarrada, una vegetación bella, una vegetación que sin duda le causó gran placer al artista en su interpretación. No hay prácticamente espacio entre una hoja y otra y entre una fruta y otra. Y el color concentrado allá arriba le daba pues un aspecto muy especial a esta escena de la iglesia de Turmequé. Ustedes notarán que en ambos de estos murales hay como unos pequeños puntos blancos. Estos puntos no fueron realizados por el pintor de las escenas, sino por las personas que cubrieron con pañete los murales
que hoy día se encuentran en vías de recuperación. Junto al marido. Cuando viajemos a otros planetas, el día que conquistemos las estrellas, ¿seremos colombianos, suramericanos, terrícolas o seremos simplemente gente que pasa por la vida persiguiendo sueños y construyendo ilusiones? Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo. Los chipchas, una cultura del agua. Álvaro Soto nos empapa sobre el tema. Padres guardianes defienden el arte colonial. Informe del maestro Eduardo Serrano. De niños, amigos. De adultos, enemigos. Historias del mundo con el profesor Alfonso Ricaurte. Bienvenidos una vez más. Estamos descubriendo. Soy Sandra Karina Poli. Pocos bogotanos podrían nombrar más de 5 ríos de los que recorren su sabana. Está, por supuesto, el río Bogotá, conocido como uno de los más contaminados del mundo. Tenemos el Tunjuelito, el San Cristóbal, el río San Francisco que hoy corre bajo la avenida Jiménez, el Arzobispo que cruza el Parque Nacional, el Juan Amarillo. Y no solo hay ríos, Bogotá cuenta con quebradas, lagunas y humedales distribuidos a lo largo y ancho de su geografía. Los europeos que llegaron a la sabana de Bogotá eran culturas de tierra seca y para sembrar su trigo, poner a pastar sus vacas y hacer caminos, drenaban pantanos y canalizaban ríos. Los chipchas a su vez adoraban el agua, como lo refieren sus leyendas y tradiciones. Hablábamos en una ocasión anterior de las amenazas que enfrenta el patrimonio colonial y también nos referíamos a sus defensores. Hoy el maestro Serrano ha invitado al padre Rito Antonio Tapias Moreno, celoso defensor de algunos de los tesoros más importantes del arte colonial en Colombia, para que nos hable sobre su labor y experiencia en este campo. Bienvenido, padre Tapias. Adelante, maestro Serrano. Entre los tesoros que guarda la iglesia de Turmequé se cuentan unas espléndidas pinturas de Baltasar de Figueroa el Viejo, creador de la dinastía de los Figueroa y del famoso taller santafereño, y también unos murales que decoran la iglesia parroquial, los cuales se hallaban cubiertos por pintura, pero que me dicen que fue usted, padre, quien los descubrió. ¿Cómo sucedió este hecho? Bueno, en 1988 quise hacerle un arreglo a la casa, al templo parroquial. Y entonces, al quitar una cornisa que dividía el zócalo del resto del muro, encontré que ya había algunos rasgos de pintura. Con el arquitecto que me asesoraba, el doctor Ernesto Muñoz, entonces le dimos la orden al maestro que estaba trabajando que quitara el pañete con mucho cuidado para no dañar la pintura. Entonces, ya cuando descubrimos que es una pintura muy especial, entonces yo llamé a Colcultura, que en ese tiempo pues tenía yo allá algunos amigos, y les dije lo que estaba ocurriendo. Entonces ellos me mandaron una comisión de técnicos que nos ayudaran a descubrir. Al darse cuenta de que realmente era un tesoro artístico, entonces ellos mismos nos ayudaron a gestionar la declaratoria de Monumento Nacional con el fin de que el gobierno nos ayudara, porque se dieron cuenta pues de que es una cosa grandiosa.
Entonces siguió el trámite hasta que se declaró monumento nacional y se comenzaron también los trabajos ya primero pues de exploración y pues de arreglo ya de algunas cosas que necesitaban arreglarse de momento. Y así fue que se comenzó ese trabajo, pero ha sido muy lento porque eso ha tenido varias etapas. Trabajaban un año, suspendían el trabajo, después volvían y así sucesivamente, de modo que llevamos ya 10 años en este trabajo. En este momento la obra estaba bajo la dirección del Ministerio de Cultura y gracias pues a esa ayuda se están adelantando los trabajos de restauración, tanto del templo mismo, la arquitectura, como de la pintura mural. Ya se hizo una licitación, no sé quién va a ser todavía, a quién se le van a adjudicar, para la restauración propiamente de las pinturas murales. Pero de todas maneras han sido 10 años de incomodidad y de dificultades para usted, ¿no? Sí, necesariamente, y para la gente también. La gente por eso a veces está un poco incómoda porque le ha tocado pues someterse a todas esas situaciones y están un poquito molestos, digamos así, porque no se tiene la comodidad del templo para poder estar ellos en el culto. De ahí que ojalá pudiera ser que el ministerio ahora sí realice la obra en una forma continua hasta terminarla con eso. Primero, pues, porque vale la pena con todo esto que se ha encontrado, es una obra artística extraordinaria. Y segundo, pues, porque el pueblo lo está exigiendo también, el pueblo merece también que se le tenga ese cuidado. Bueno, padre. ¿Y cómo vino a dar Baltasar de Figueroa a Turmequé? Bueno, Baltasar Vargas de Figueroa es un pintor, era un pintor español, famoso ya en su tiempo. Y entonces el párroco de aquí, de Turmequé, que era español también, seguramente al saber pues la fama de su paisano y amigo, lo trajo para decorar el templo. Y seguramente Baltasar Vargas de Figueroa se estableció aquí mismo en la Casa Cural. Digo que aquí mismo porque hemos encontrado en los muros de la Casa Cural algunos rasgos de pintura también parecidos pues a los que encontramos en el templo. Baltasar Vargas de Figueroa llegó aquí a Colombia, él era casado con su familia y entonces después enviudó y al llegar aquí a Turmequé se casó con una indígena y formó su hogar y tuvo muchos hijos que entre otras cosas fueron muy ilustres. ¿Y hay descendientes de él en el pueblo? Aquí propiamente no, porque después él se fue a vivir a Bogotá. Y entonces los hijos de Baltasar Vargas de Figueroa y la indígena fueron hombres muy ilustres en la iglesia y en el Estado. En la iglesia hubo hasta obispos, hijos de ellos, ¿sí? Y superiores generales de comunidades. Y también en el gobierno hubo muchos personajes ilustres, porque fueron muy abundantes los hijos de ellos. Padre, ¿y las pinturas de Baltasar de Figueroa y las pinturas murales de la iglesia son de la misma época? Parece que sí. Yo creo que aprovecharon el tiempo precisamente cuando estaban ya aquí establecidos para hacer las dos cosas. Pintar los murales del templo y pintar los cuadros que nos han dejado. O sea que usted piensa que también los Figueroa o algunos de los Figueroa pudieron intervenir en los murales de la iglesia. Sí, sí, claro, seguramente ellos son los autores de esos cuadros murales. Bueno, ahora, la inmensa mayoría de la pintura que se conoce de Baltasar de Figueroa está relacionada con la vida de la Virgen, son escenas de la vida de la Virgen. ¿Obedece esto a algún encargo específico que se le hizo de Turmequé para que representara ese tipo de obras? Bueno, no hay ningún documento que conste, digamos, esa exigencia, pero seguramente como el párroco era español y el pintor español, sabemos que los españoles eran muy devotos de la Santísima Virgen. A lo mejor convinieron en que uno de los temas para plasmarlo en una pintura era algunas escenas de la Virgen. ¿Pero no hay pinturas de la Virgen en el templo o sí? Sí, sí hay. El ábside tiene precisamente la coronación de la Virgen María con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los apóstoles que están ahí en esa misma escena. De modo que sí, hay eso. Padre, y cuando terminen de restaurar el templo, ¿usted piensa ubicar las pinturas de Baltasar de Figueroa en el templo? No, esos cuadros van a quedar en una parte de la Casa Cural que se va a constituir como museo. Bueno, muchas gracias al padre Rito Antonio Tapias Moreno por sus amables explicaciones sobre estos tesoros que guarda la iglesia de Turmequé.
Cerremos los ojos y pensemos por un momento en la idea de un mundo sin paz. ¿Podemos pensarlo? Pues bien, manos a la obra. Hagamos de este pensamiento una realidad. Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo.